Ahora en este video del curso de estadística para grado sexto vamos a manejar las preguntas de la encuesta, pero las vamos a enfocar en la construcción de la tabla de frecuencias de datos. Vamos a organizar diagramas de barras y vamos a organizar diagrama de torta. Entonces empezamos con la tabla de frecuencia para la información que tenía que ver acerca del sexo de los estudiantes encuestados. Entonces nosotros teníamos que femenino eran 11, masculinos 14, 25 en total. Entonces, de acuerdo a eso, organizábamos la información de la tabla de frecuencias. Decíamos que existe una columna de frecuencia absoluta y se refiere a la cantidad de datos que coinciden con una característica. Entonces, en este caso, pues la característica es sexo femenino o sexo masculino. Otra columna sería la frecuencia relativa. Se refiere a dividir la frecuencia absoluta, el numerito que tengo acá, en el total de datos y se escribe en decimales. Entonces, este número que tengo acá lo debo dividir en el total de datos. Y hay otra columna que se llama porcentaje y consiste en multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100 y expresarlo en porcentaje. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Pues nosotros tenemos nuestra tabla, pero vamos a hacer la columna de frecuencia relativa. ¿Qué es lo que decimos que debemos hacer? Esta columna que tengo acá, pues es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, entonces este 11 que tengo aquí, lo vamos a dividir en 25. El 14 también lo vamos a dividir en 25. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hacemos nuestras divisiones. 11 en 25 no está, 0 al cociente, agregamos una cifra aquí, colocamos la coma acá, agregamos el 0 aquí, colocamos la coma, 100 en 25 estarían 100 en 110, 110 en 25 estarían 4 veces, sobran 10, agregamos otro 0, 100 en 25 estaría 4 veces, entonces estamos hablando de 0,44. Ahora 14 en 25, 14 en 25 no está, 0 al cociente, agregamos un 0, le colocamos la coma, entonces 140 en 25 estarían 5 veces y nos sobrarían 15. Le agregamos un 0, 150 en 25 estarían 6 veces y tendríamos entonces 0,56. A eso me refiero cuando hablamos en decimales. Luego sumamos esas dos cifras que tenemos en esa columna y esa columna siempre nos debe dar 1. Nunca, de ninguna manera, nos puede dar mayor que 1. Ahora vamos a hallar los porcentajes. Entonces, a la columna de la frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100. Entonces, 0,44 por 100 sería 44 y 0,56 por 100, 56%. Al sumar nos debe dar máximo 100. Entonces, listo, ya tenemos nuestra tabla de frecuencia. Ahora vamos a construir nuestro diagrama de barras. Entonces, por lo general, se coloca la variable característica en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Entonces me dicen, en femenino, cuando hacemos diagrama de barras, ¿qué datos de la tabla utilizamos? Utilizamos los datos que tienen que ver con la frecuencia. Entonces, nuestra columna aquí, nuestro eje, lo marcamos de acuerdo a las unidades que aparecen en la tabla. Entonces aquí sabemos que el valor más alto que tiene para F sería 11. Entonces ahí marcamos y quiere decir que hay 11 estudiantes que cumplen esa característica. Luego pasamos a la siguiente. 14 estudiantes cumplen esta característica. Entonces en el diagrama de barras, las barras las hacemos, las organizamos aquí de manera
que utilizamos solamente la frecuencia relativa, pero la frecuencia absoluta. El problema es que no nos da una claridad de proporción. Ahí existe otra gráfica que se llama el diagrama de tortas, y con ella podemos tener una información porcentual mucho más clara que cuando la vemos en forma de barras, ¿sí? No nos da un valor así significativo. Sin embargo, es importante. Entonces, para poder graficar en diagrama de torta, nosotros tenemos que convertir los porcentajes en grados. Entonces, como no son sino dos datos los que tenemos en esta tabla, pues basta con calcular uno de los dos en grados y pues sabemos que el otro es lo que le falta, ¿sí? Sería el complemento de la circunferencia. Entonces vamos a hallar con regla de 3 cuántos grados corresponden al 44%. Entonces sabemos que la circunferencia tiene 360 grados que equivalen al 100%. Entonces, ¿cuántos grados equivalen al 44%? Entonces, 44 lo multiplicamos por 360 y lo dividimos en 100. Aquí lo dividimos y me daría 158,4 grados. Entonces, con el transportador dibujamos una circunferencia y medimos los 158 grados aproximadamente y lo marcamos. Y pues lo ideal sería que colocáramos aquí un color y aquí otro color. Entonces aquí vemos una proporción y la proporción nos da pues una mejor comunicación, una mejor comprensión de los datos que están acá. Entonces podemos ver que el sexo femenino es ligeramente menor entre los estudiantes encuestados. Vamos ahora con la tabla de frecuencia cuando queremos indagar por cuántas horas usan el celular los estudiantes. Entonces aquí tenemos bastante información. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra tabla. Tenemos la característica clave que son las horas, y en este caso vamos a analizar los estudiantes en total, ¿sí? En esta tabla que tenemos aquí vamos a tomar los datos totales. No vamos a discriminar vamos a tomar los datos totales. No vamos a discriminar por sexo, sino vamos a tomar los totales para una hora, para 2 horas. Entonces aquí decimos, bueno, estudiantes que usan el celular 1 hora. Entonces 2 estudiantes. ¿Cuántos utilizan el celular 2 horas? 2 estudiantes. Entonces miramos que son los valores que están aquí abajo. Entonces de acuerdo a eso vamos a plantear la frecuencia relativa. Entonces nosotros ya sabemos que todos estos datos aquí abajo nos suman 25. Entonces esta frecuencia absoluta la dividimos en 25. Eso lo vamos haciendo con cada uno de los datos de la tabla, ¿sí? Observemos que los datos pues son repetitivos. Entonces no nos toca hacer tantas operaciones. Entonces decimos aquí 2 dividido en 25. Es frecuencia relativa, la quiero tener en decimales. Entonces 2 en 25 no está, 0 al cociente. Agregamos un 0 aquí, colocamos la coma. 20 en 25 no está, 0 al cociente. Y aquí agregamos otro 0. 200 en 25 está 8 veces. Entonces ya tenemos el valor aquí. Hay otro, el 3. Entonces 3 en 25 no está, 0 al cociente. Agregamos un 0 aquí, le colocamos la coma aquí. 30 en 25 está una vez, sobran 5. Agregamos otro 0. 50 en 25 está 2 veces. Entonces aquí ya tenemos para 3 que es 0,12. ¿Qué otro valor? El 1. Entonces el 1 dividido en 25, lo mismo, 0, le añadimos un 0 aquí, colocamos la coma. 10 en 25 no está, 0 al cociente y agregamos otro 0 acá. 100 en 25, 4 veces. Entonces, observen algo, a veces cuando hay bastantes datos aquí, para no estar haciendo tantas divisiones,
nosotros podríamos sacar el valor de la unidad. Entonces aquí dice 1 de 25 equivale a 0,04. Entonces observen, si son 2 unidades, observe que el valor se duplica, ¿cierto? Entonces nosotros, si 1 es 0,04, pues 2 sería el doble, 0,08. Y si son 3 estudiantes, estamos hablando que es el triple. Entonces a 0,04 lo multiplico por 3, me daría 0,12. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 4 dividido en 25, pues bastaría con multiplicar el 4 por 0,04 y pues me daría el valor que le corresponde a la frecuencia relativa, sería 0,16. Entonces ya hechas las divisiones, pues empezamos a reemplazar los valores. Ubicamos primero los valores para 2 entre 25, después 3 para 25, luego 1 para 25 y por último 4 para 25, 0,16. Bueno, entonces empezamos a ubicar en el diagrama de barras cada uno de los datos que tenemos en la tabla. Entonces, para la frecuencia, para el caso de que es 1 hora, ¿sí? Para el caso de 1 hora, entonces tenemos 2 estudiantes. Para 2 horas tenemos que también 2 estudiantes usan el celular ese tiempo. Para 3 horas tenemos que son 3 estudiantes. Estamos mirando esta columna, la columna de frecuencia. Aparte de esta que tenemos acá, estamos mirando solamente la de frecuencias. Entonces, así lo vamos haciendo con cada una. Entonces, para 4 horas de uso solamente hay un estudiante. Para 5 horas de uso hay 2 estudiantes. Para 6 horas, 2 estudiantes. Para 7 horas, 3 estudiantes. Para 8 horas, 2 estudiantes. Para 9 horas, 1 estudiante. Para 10 horas, 3. Para 11, ninguno. Y para 12, 4 estudiantes. Entonces ahí tendríamos nuestro diagrama de barras y uno pues al mirar la información dice, bueno, la moda que tienen en ese salón es que los estudiantes usan el celular 4 horas, ¿sí? Porque pues el valor, la mayor frecuencia está en ese valor, para 12 horas. Y eso sería todo lo que podríamos ver, más o menos una referencia de los valores de la encuesta. Sin embargo, vamos a mirar el diagrama de torta. Entonces, para el diagrama de torta necesitamos hacer el cálculo de los grados de acuerdo a los porcentajes. Entonces me dice que para 2 estudiantes el porcentaje es de 8%. Para 3 estudiantes el 12%. Para un estudiante el 4%. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, una regla de 3, decimos el 100% equivale a 360 grados, que sería la circunferencia completa. 8% a cuántos grados equivale, hacemos la regla de 3. El 8 multiplica en X a 360 y se divide en 100. Multiplicamos, me daría 2880. Lo dividimos en 100 y me quedaría 28,8%. Hacemos el mismo cálculo para el 12%, me daría el 43,2%. Lo hacemos para... entonces ya vemos nosotros cuál es la tendencia. Si el 8% es el 28,8%, perdón, el 28,8 grados, pues la mitad, 4%, serían la mitad de 28,8 grados, o sea, 14,4 grados. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ya venir a construir nuestro diagrama de torta. Entonces decimos, bueno, para 1 hora, entonces 8%. Y cuando es el 8%, decíamos que era, cuando es el 8%, entonces con el transportador medimos 28,8 grados. Entonces aquí en esta medida con el transportador medimos 28,8 grados. Para 2 horas es la misma medida, entonces 2 horas 8%. Que para 5 horas
también es el 8%, que para 6 horas también es el 8%, que para 8 horas también es el 8%. Luego me dicen para el 12%, entonces sería para 3 horas, uso del celular 3 horas. Lo mismo para 7 horas también usan el celular el 12%. Para 10 horas el 12%. Para 4 horas lo usarían el 4%. Y para 10 horas 4%. Y finalmente el 12% lo utiliza 12 horas, lo utilizan el 16%. Entonces aquí pues lo ideal sería que se coloreara. Este dibujo lo hicimos en el tablero, en clase. Entonces esto era para recordar cómo es el proceso. Ahora, ¿qué es lo más importante? Pues que de la gráfica nosotros podamos extraer información. Pues observamos cuál es la moda de los estudiantes. Me pueden hacer preguntas, por ejemplo, como esta. Dice, si Andrés usa el celular 4 horas al día, ¿a qué porcentaje de la encuesta pertenece? Entonces venimos aquí, buscamos a dónde están los de 4 horas y vemos que son del 4%. Entonces aquí diríamos, no, pues la respuesta sería que él pertenece a la población del 4%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace con la información. O sea, los datos de una encuesta se deben organizar en una tabla. Y en esa tabla después se deben organizar en una tabla de frecuencias para representarlos gráficamente, sea en un diagrama de barras o sea en el diagrama de tortas. Porque con diagramas la información es mucho más comprensible y podemos sacar conclusiones según el fenómeno o la característica que estemos utilizando.